Buenas a todos. A continuación, el grupo número 13 de la clase de Mecánica de Fluidos 2, conformado por Lilena Rodríguez, Luisa Urcia, Wendy Sánchez y Javier Ordóñez, estaremos presentando plantillas en Excel para resolver sistemas en serie de clase 2A y 2B y sistemas en paralelo. Primeramente hablaremos de los sistemas en serie clase 2A, cuando nos dan la gravedad específica. En el ejemplo 11.2 nos dice una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, en posición horizontal, debe conducir aceite lubricante con una caída máxima de presión de 60 kPa por cada 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0.88 y una viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3. Determine el flujo volumétrico máximo permisible del aceite. Nos vamos a las columnas que se encuentran en la parte derecha y vemos que los datos que se ven en color crema son los datos que se introducen manualmente. Los datos en color como celeste son fórmulas, son datos que hay que buscar en otras tablas, y los datos grises son fórmulas ya predeterminadas. Entonces se introducen todos los datos que nos dio el problema. Luego nos vamos acá a donde dice datos de la tubería y vemos que el diámetro necesitamos buscarlo en una tabla. Entonces vemos al hacer clic que dice que está en la serie en tubería y rugosidad C17. Nos vamos acá, la parte inferior, a donde dice T tubería, rugosidad, y nos damos cuenta que aquí en la C17 encontramos, como decía el problema, acero, 6 pulgadas, cédula 40. Encontramos tanto el diámetro en metros como el área en metros cuadrados. Así que solamente venimos acá, ponemos el número 17 y directamente nos aparece el valor. De una manera similar vamos a hacer con la rugosidad promedio, que la misma se va a encontrar en la tabla de tubería y rugosidad. Nos movemos y aquí nos damos cuenta que es acero, por lo cual está en la K número 7. Aquí vemos que está la K número 7. El área, que se encontraba en la misma tabla que el diámetro, pues solamente cambiaríamos la letra, que sería la F, y sería el mismo número, el 17. Para encontrar la rugosidad relativa, como dije, ya son fórmulas que encontramos predeterminadas. Lo mismo ocurre para la densidad, la viscosidad cinemática y el peso específico. Es decir, que mediante cambiemos los valores, ya sean manuales o los dados por las tablas que se buscan en Excel, inmediatamente las casillas grises van a cambiar debido a que se cambian los datos. Como es un sistema en serie clase 2A, solamente se toman las pérdidas por fricción, o sea, las de tubería. Entonces, de esta manera se calcula las pérdidas en total que tiene el sistema. En este caso solamente sería una tubería. Y para sacar el caudal se utiliza una fórmula que ya fue creada en Excel, y simplemente al cambiar los datos, él va a arrojar el valor final, cambiando constantemente dependiendo de lo que le pongamos. Luego nos vamos a lo mismo clase serie 2A, pero cuando me dan el peso específico, es decir, que ya algunos datos que nos dieron anteriormente no los vamos a necesitar porque se saca de una manera más directa. El formato sigue siendo el mismo. El color crema son datos introducidos manualmente, el celeste son los que se buscarán en las tablas y los grises son fórmulas predeterminadas. Así que aquí vemos el diámetro
vemos que está en la C86 en tubería y rugosidad, por lo cual vamos hacia acá. C86. Y aquí encontramos que es cobre tipo 2K. Y aquí de aquí sacamos igualmente el diámetro y el área del mismo. De manera siguiente, nos vamos aquí a rugosidad, que también está en la tubería y rugosidad. Y en este caso sería de cobre. Entonces, nos vamos acá. Y vemos que el cobre se encuentra en la K número 6 porque está en metros. Y pues aquí arriba, como se hizo anteriormente, se cambian los valores para que sigan dando, ¿no? Y nos vamos a la rugosidad relativa, en donde es una fórmula ya predeterminada. Entonces, aquí en viscosidad cinemática es algo que se busca en tablas. Hacemos clic y vemos que dice que es en la de fluidos, que está en la tabla de fluidos y es la C53. Entonces vamos a tablas de fluidos y aquí nos damos cuenta que la C53 es la velocidad cinemática y la D53 es el peso específico del mismo. Acá vemos los títulos o los nombres de los mismos para poder guiarnos. Y ya como introdujimos los datos y simplemente cambiando los datos, aquí nos van a dar las pérdidas de la tubería, recordando que no se toman en cuenta las pérdidas menores o por accesorios. Y con la misma fórmula utilizada anteriormente, nos va a dar el valor del caudal. Alguna recomendación sería como que a la hora de poner los números de los datos que hay que buscar en tabla, sería enfocarse bien en cuál casilla y cuál número se encuentra para no equivocarse y así den los resultados. Ahora pasamos al método de la clase 2B, en donde utilizamos la pérdida y el caudal obtenidos del problema 11.2. Encontramos la velocidad, que ya hicimos una fórmula aquí en Excel que nos da el valor directo. Después asumimos un valor que sea menor al caudal de referencia y sacamos una nueva velocidad. En los cálculos auxiliares nos vamos y todos estos valores sacados con ya fórmulas hechas en Excel, se busca la carga, el número de Reynolds, el factor de fricción, que sí se saca de igual una fórmula, se saca la L entre D, que estos dos valores se sacan de una tabla, el factor de fricción, que también se saca de una gráfica, utilizando la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y la presión 1. Con esos valores encontramos la K en la tubería, en el codo y la mariposa, y con estos encontramos las pérdidas en la tubería, en el codo y en la mariposa, la válvula de mariposa, y sumándolas nos da las pérdidas totales. Aquí buscamos la presión 2 y acá abajo la diferencia de las presiones. Y si da menor a la presión 2, el cálculo está correcto. Esta plantilla consiste sobre los sistemas en paralelo. El problema nos dice que la figura muestra un sistema ramificado donde la presión en el punto A es de 700 kilopascales y en el punto B es de 550 kilopascales. Cada rama mide 60 metros de largo. Ignore las pérdidas en las intersecciones. Tome en cuenta la de los codos si el sistema conduce aceite de peso específico de 8.8 kN sobre metro cúbico y viscosidad cinemática de 4,8 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo a 15 grados Celsius.
calcule el flujo volumétrico total. Aquí nos dan la figura donde nos indican la rama A y la rama B, los diámetros que tienen cada tubería y el tipo de material que es. En este caso es acero cédula 40. Nos dan la L entre D de la válvula. Aquí tenemos las indicaciones, donde en los espacios en blancos con marcos en negrita hay que insertar los datos que nos dan los problemas. Los espacios en naranja son los cálculos en Excel y los moraditos son los totales. Nos vamos a esta tabla e introducimos los datos que nos da el problema. En la rama A nos dicen que es acero 40 y tiene un diámetro de 4 pulgadas, la longitud de 60 y la rugosidad nos vamos y lo buscamos en la tabla que tenemos acá. Buscamos el material que es acero y aquí nos dan los datos en metro. Los colocamos acá, al igual que en la rama B. Colocamos el material que es cédula 40, el diámetro de 3 pulgadas, longitud de 60 y la rugosidad igualmente la buscamos en esta tabla. Colocamos los datos de peso específico que nos los dio el problema, la densidad relativa, la viscosidad dinámica, que es un dato que Excel mismo busca, y la viscosidad cinemática, que es otro dato que nos da el problema. Nos vamos a esta sección y colocamos la presión en A y presión en B que nos los dio el problema. El peso específico es un dato que nos los da Excel con ayuda de una fórmula. Colocamos la longitud en el diámetro A y la longitud en el lado B. Todos los datos son calculados en la sección naranja, como repetí anteriormente. El diámetro se busca en la tabla que está aquí, que es buscado con ayuda de este dato que está acá arriba. Con ayuda de este dato podemos localizar el dato que está acá. Como colocamos aquí 4 pulgadas, es muy necesario que se coloque 4 pulgadas porque si no el Excel no lo puede buscar. Colocamos las 4 pulgadas y nos lanza el diámetro en metro y el factor de fricción. Igualmente pasa en la rama B. Colocamos aquí y nos vamos a las pérdidas. Como nos dice el problema, es que tomemos en cuenta la pérdida en los codos, que con ayuda de fórmulas en Excel se puede encontrar multiplicando este por este y el factor de fricción. Para encontrar las pérdidas totales en la rama A, se realiza una suma de todas estas pérdidas de aquí. Igualmente en la pérdida B, en este caso hay pérdida en el codo 90 y otro tipo de pérdida. Se realiza la suma, aquí da el total. Se colocan aquí los datos encontrados, que lo coloca el mismo Excel, y ya buscamos las pérdidas menores. Se busca de manera aleatoria el factor de fricción inicial. Con ayuda de ecuaciones en Excel se encuentra el valor de la velocidad y el número de Reynolds. Y con estos dos datos encontramos el nuevo factor de fricción. El Excel se va encargando de ir variando los datos hasta que dé el valor más cercano o más adecuado para esta situación. Igual pasa en el lado de la rama B. En este caso insertamos el mismo valor que en este lado. Se fue variando los datos hasta encontrar el factor de fricción más adecuado. Se calcula la velocidad y el caudal en la rama A, al igual que el caudal en la rama B. Y el caudal total sería la suma de la A y la B. Los adecuamos también para que sean de todo tipo de material, este tipo de problema.
lo único que cambiarían serían los valores a la hora de buscar el diámetro en A, LA y el factor de fricción en A. Solamente cambian los datos en esta tabla, porque como se dan cuenta, no serían los mismos que en este que está acá. Acá. Y sería lo mismo en este tipo de problema. Seguiría lo mismo. Nos vamos para cobre tipo K. En este caso, lo mismo que en el caso anterior, se cambió la tabla adecuada para los diámetros y de este tipo de material, solamente que el factor de fricción, con ayuda del dato que está acá, de DA entre E, se busca en la gráfica. El valor que nos dio en este caso fue 2129. Con este 2129 nos vamos acá, vamos por aquí y nos da que más o menos es 0.018. Introducimos este dato acá y acá. En el lado de la rama B sería lo mismo, pero en este caso el DB entre E nos dio 1605. Buscamos con ayuda de la gráfica y nos da que es más o menos por ahí. Se coloca y el Excel, los otros pasos serían lo mismo. Lo mismo pasa para hierro dúctil. Lo mismo que en el caso del cobre tipo K, lo único que el cuadro este cambiaría. También se tiene que buscar el factor de fricción en la tabla, en la gráfica, y lo otro vendría a ser lo mismo. Muchas gracias.